poder presentació una altra vegada, que la que hi també. Míriam Nagur Meave, la guitarra, és una gran professional de l'escriptura des de fa molts anys i ha tingut la sort de rebre el Premi Nacional de Poesia 2021 pel seu llibre Com guardar caricias en el pecho. Euskaraz, españoles. ¿Qué se puede decir de Míriam? Míriam es una persona íntima, una persona que tiene una escritura muy agradable, muy fácil, muy entrañable, que además es capaz de relatar en pocas letras unos sentimientos y unas emociones que no cualquiera es capaz de hacer. Que ella va desnudándose y mostrándose cómo es ella con sus versos, con sus escritos, con sus prosas versadas y con sus versos prosados. Ayer presentamos el libro de Código de la Pell, que también ganó el Premio de Poesía 2001 al Premio de la Crítica, y es un libro, como ella misma ayer decía, hay una gran diferencia entre el libro de Código de la Pell y el que ha ganado el Premio 2021, que son 20 años. I en aquests 20 anys realment la Míriam ha anat evolucionant. També ella mateixa va dir que l'evolució que ha tinguda ha estat producte del que és la vida i les experiències, que el fet d'escriure no únicament és per transmetre coses, sinó que també el fet d'escriure a ella mateixa li va fent evolucionar d'alguna manera. Ella, quan escriu, ja va evolucionant, que no és la mateixa persona quan s'asseu a escriure que quan s'aixeca i acaba d'escriure. Perquè el que ha escrit a ella mateixa li està fent créixer. A mi el vocabarat, el fet de poder gaudir d'aquestes lectures d'aquest Premi 2021 i de l'altre del 2001, perquè no esperava que fos tan intensa la lectura que se podria fer de lo que ja mostra en aquest llibre. Ara me queden les ganes de continuar llegint els altres llibres que té, un de vidre, i que és l'Orsino. També començaré a llegir-lo, perquè realment és una lectura àgil, fàcil, i que te fa veure les coses d'una manera molt diferent, molt diferent. I tot també des d'una òptica de dona. Va mostrant una dona, que és ella mateixa, se va mostrant d'una forma, no sé, si no ho he llegit, jo us dic que l'heu de llegir per poder entendre-lo. Vol posar? Voleu posar? Arribant tard, perquè no estava assegut. Sap greu. Com a presentació de la Míriam, ja està. Crec que ara li toca a ella començar a xerrar. Primer diré dues paraulotes, si te pareix bé. Moment. Para hacer, te dije moderador, está de moderador. El que moderarà l'acte és el Cecili Güell, un personatge de reconegut prestigi de la mallorquina, amb una trajectòria també intensa en tota la vida i un entusiasmat de la poesia i de la literatura. I estarà amb ella fent-li preguntes i qüestions per veure si li pot treure més suc. A veure, no era aquells contractes que vaig signar. Però bé, bona de fareu.
Jo diré el que me va dir que jo havia de fer, que era xerrar durant 5 minuts per presentar de... Mira. ¿De qué fes? Que tu fes, que us agradarà la doble presentació, entonces, ¿no? Bueno, bé, és igual. Fa pocs dies aquest bon amic no res que li diu Nico Ibarra, li dic jo, me va convidar a presentar avui aquí a Ciutat l'autora d'aquest llibre. Mire, Agur me ave. Me va dir en 5 minuts i en català. Bé, ho vaig acceptar de molt bon grat. Ara m'hauríeu de permetre, però, que abans, amb unes certes dosis de falta d'ignorància de part meva, primer de tot me vulgui atrevir a dir-li a ella, preferentment, i ja veurem com sortirà, at seguin han dit, aurket sentit zuet miren agur meabe, euskal idazle zarituare, no da gorde errautxa kolkoan liburuan, Palmako Joan Alkobe kulturetzean izan baita gaur, Euskal Etxe Artxea, Centre Basc de Mallorca, eta Obra Kultural Balear elkarteek gonbidatuta. Vinga, m'he sortit. Qué bien has dicho la CS. Ah, sí? Es verdad, la CS vasco. Tengo un sobrino que me lo ha grabado. Una vez, 2, 3, 200, 500. Plau moltíssim presentar-vos aquest llibre de poemes. Publicat en basc a Saraus el passat 2020. Nola gorde errautza kolkolan. Torno a repetir, perquè m'ha de quedar. Nola gorde errautza kolkolan. De la Mirena Urmeave. Avui ella s'ha volgut fer present aquí, en aquest casal de cultura, Joan Alcover, convidada, com he dit, per Centre Basc de Mallorca i per l'Obra Cultural Balear. És un llibre, ho han dit, però m'interessaria també remarcar-ho amb això, no? Perquè és un llibre que fa un any va obtenir el primer Premi Nacional de Poesia de 2021 a l'estat espanyol. I això és la primera vegada en la història que succeeix, que es passa, que Espanya atorga un guardó d'aquestes característiques a una obra que no està escrita en castellà, sinó que està escrita en euskera. Gràcies a na Mire, amb un exercici i una pràctica excel·lent d'autotraducció. És ella mateixa, la mateixa autora basca, la que la va traduir en castellà el mes de juliol de l'any passat. I li va posar aquest títol, Cómo guardar ceniza en el pecho. Repeteix, Cómo guardar ceniza en el pecho. Vos he de dir que, a hores d'ara, quan disposam d'eines tan útils com el traductor automàtic, he vist que en un llenguatge no tan col·loquial, més culte, m'ho ha traduït d'una altra manera. Quan jo li he posat «Cómo guardar ceniza en el pecho», me posa «Nola gorde errautza bolagar». No sé ben bé ella que en deu pensar d'això que jo ara cap de diada. Però bé, perquè com a curiós m'ha cridat l'atenció, que m'encanten les llengües, encara que jo en parlo poques, però m'encanten. El fet és que es tracta de tot un poemari que ocupa més de 200 pàgines.
Això, més de 200 pàgines. Com diu una de contraportada, i ha fet al·lusió el presentador, es comet de manera accelerada la somatització dels sentiments. Llegint això, se percep tot d'una. Ferides fetes veu. Missatges capaços de cedir la paraula al dolor, ironitzant sobre malestars propis i del món. Algun crític seu, que també n'he volgut llegir algun, qualifica aquest poemari de pertorbador. El situa emparat en una escriptura introspectiva que reflecteix la realitat dura. Un altre en diu, de Mire, que es tracta d'una dona que sap despullar-se admirablement en els seus poemes i que crea poesia que diu moltes coses. És que cada ratxa que llegim li poden treure molt de suc. És fantàstic. A més, ahir me va encantar que digués que com a practicant infantil de la sacristia, de la Keitio, va assumir d'alguna manera la forma sàlmica d'expressar la poesia. Precisament això era el que ara anava a dir, no? Perquè a mi com a antic regidor de l'Ajuntament de Palma i conseller de Cultura del Govern de Mallorca i diputat del Parlament de les Illes Balears, me fa molta il·lusió, molta, col·laborar en aquesta iniciativa cultural, literària, que promou i organitza aquí aquests amics nostres. Ara, vaig tenir la sort ahir també vaig tenir l'oportunitat d'assistir a la presentació d'un altre llibre seu que se va fer a la llibreria Lluna, que està situada a 4 passes, com aquell qui diu de Ca Meva, en el barri de Camprodó, General Riera, i això em va permetre obtenir més dades que vaig afegir al que ja tenia preparat, perquè me va encantar escoltar-la, vaig disfrutar d'escoltar-la durant la presentació d'aquest altre llibre seu, que està traduït en català aquest, en versió de Maria Josep Escrivà. Per això sabem que Miren Agurmeave va néixer a la Keitio l'any 1962. Molts dels que som aquí vàrem estudiar geografia universal aquí, a Mallorca, a la dècada dels anys 50, no sé, 60, del segle passat, i mos pertocaria saber que la Keitio és un municipi de la província de Biscaia, al País Basc, que pertany a la comarca de l'Ea Artibay. A l'actualitat, si no vaig errat, deu comptar amb uns més de 7.000 habitants. Ahir vaig constatar també que és una poeta força convidada i molt present dins la ment i el cor d'assistents a tertúlies literàries mallorquines, com se d'ahir mateix. I valora molt positivament que ella parli des de la pell, des de les entranyes d'una dona, des d'una fisiologia femenina que esmenta gairebé sempre a cada pàgina d'aquest llibre seu. S'hi mostra com una exploradora veritable del significat de les paraules. M'encantà veure't, agraïda i emocionada davant la invitació i davant l'afecte de persones tertulianes que des de fa anys
n'assaboreixen poemes i escrits teus. Són uns escrits que es basen, segons tu mateixa m'ho digueres, en allò que denomines el joc plural. Me va encantar aquesta expressió. El joc plural, barrejat dins la memòria, entre cometes, falsa. Fruit d'una espècie de contracte simbòlic amb una mitja dotzena de drets i d'obligacions per escriure. Escriure per una Mireille, m'ho va dir, escriure a ser, transformar-se, resistir, construir, sumar, promoure o impulsar. Això és fantàstic, no? Trobar una persona que defineix o que posa aquestes condicions en el fet d'escriure. A mi m'encanta escriure, pot ser franc. M'agrada més escriure que llegir, però sé que no se pot escriure bé si no se llegeix molt. I aposta escrita malament. De Mireille, però, s'enrevés, porta una trajectòria literària llarga i força reconeguda, molt llarga. Té poemaris que han rebut el Premi de la Crítica l'any 2011, ha obtingut el Premi Euskadi de Literatura Infantil en 3 ocasions, a diferència meva que m'he presentat no sé quantes vegades i no m'ha donat cap. Tienes que leer más. Aquí està, aquesta segona. Té un àlbum infantil de prosa i poesia que apareix inclosa a la llista d'honor de la selecció biennal de l'INPI de l'any 2012, International Board of Books for Young People. Mireille compta amb una novel·la traduïda a diverses llengües i premiada 2 vegades, l'any 2014. I 5 anys després, l'any 2019, publica un extens volum de relats. Finalment, i aquí sí que me crida molt l'atenció per la meva trajectòria d'haver estat treballant a Àfrica Central, em crida l'atenció que ha traduït del francès a l'euskera el poemari d'una iraniana, però també la narració d'una tutsi. Tinc bones amigues tutsis i bons amics tutsis. Tinc més bons amics hutu. Tant un com l'altre, tant una ètnia com l'altra, han patit molt. A Ruanda primer patiren els Batutsi, però després han patit els Bahutu. A Burundi sempre han patit els Bahutu. I també els Batutsi. Llavors, jo no he arribat a esbrinar ben bé si se tractava originàriament del francès o del Kinyarwanda, perquè el Kinyarwanda ni Kintu Kiragoye-chan és una llengua molt difícil. No el xerra, no el parlo, jo parlo del Kirundi, no el Kinyarwanda, com si diguessin el valencià i el mallorquí. Tot això entre moltíssimes altres obres seves. Bé, a cap, amb el meu desig gran i profund de veure'm publicat aquest llibre de poemes, també en català, a mi em plau moltíssim de presentar-vos l'autora de Nola Gorda i Raúl Sacolcoan, Mireille Abe, traduït per ella mateixa al castellà. Jo li voldria agrair profundament que t'hagis volgut fer present en aquest casal de cultura, Joan Alcover. Entre aquestes 4 parets hi va viure una persona que se va dedicar a la poesia. Totes 4 parets mos parlen d'aquelles poesies que va compondre Joan Alcover i de tots els escrits que va fer. I moltes gràcies, Mireille, moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència, per la vostra presència atenta
en aquest acte i jo deixaria ara que la Mireia fes el que vulgui amb aquest temps que tens davant d'aquesta gent que ha vingut aquí a escoltar-te més a tu que no a mi. Gracias por la doble presentación y gracias también, como no, a todos los organismos que habéis hecho posible que yo viniera aquí, ¿no? Porque una va a muchos sitios, cumple la función encargada, pero no se suele sentir tan arropada. Yo ayer en la librería Luna me sentí casi como en casa. Porque había además unas maestros de ceremonias, pues que la verdad, inmejorables. Y ahora ya que veo algunas caras repetidas y caras nuevas, pues ya como que voy a empezar a creer que soy importante. No lo sé. Mis amigas suelen decirme, con lo normal que pareces, ¿cómo es que andas para aquí, para allá? Es que igual disimulas, igual eres tan normal y lo disimulas para poder. Entonces, bueno, yo no sé, yo la verdad me siento privilegiada y agradezco a todos de corazón el que hayáis venido, sinceramente. Creo que es uno de los viajes que más me están alimentando efectivamente, aunque es muy breve bastante. Bueno, entonces, has cogido muy bien los apuntes ayer, Hay que copiar, hay que saber copiar. No te vi manejar el boli, pero veo No, que has quedado con algunas cosas. Bueno, entonces, si os parece, como ayer, bueno, privilegiada me siento, yo os digo, pero también me siento privilegiada porque a lo largo de mi camino, a mí decir carrera y tal, bueno, pues suena como muy altisonante y está bien, ¿no? Visto desde el exterior, pero yo prefiero decir que yo he hecho un camino que empecé de jovencita, sin saber muy bien a dónde iba a llegar, pero bueno, intuyendo que el estudio del euskera y el compromiso con el euskera a algún sitio me conducirían, ¿no? Y la verdad es que con el paso del tiempo, pues parece que he llegado a alguna parte. Y entonces me siento privilegiada porque en este camino he tenido también la suerte de encontrar gente generosa, como María Josep Escrivá, escritora nacida en Valencia, que desarrolla su obra en catalán, que fue la primera que tuvo la iniciativa de traducir mis poemas altruistamente, ¿no? Al catalán. Y yo suelo decir, haciendo una broma, que la traducción, bueno, a mí me ha servido para viajar más, como si fuera un pasaporte, porque cuando ya estás un poco traducida al catalán, un poco traducida al gallego, un poco traducida a otras lenguas, también lo voy a relacionar, ahora no voy a decir cuáles, pues parece que eso te da una especie de salvoconducto de calidad, ¿no? Entonces he tenido esa suerte de haberme encontrado, por ejemplo, con ella y con otras personas que, bueno, pues han lanzado, como ella se lanzó a traducir este Código de la piel que ayer presentasteis tan maravillosamente Joana y María Victoria, y también Ángel, es que iba a decir Ángel, y después este otro libro que es una novela, bueno, para adolescentes de todas las edades, ¿no? Porque es una novelita sobre la gran pregunta que no tiene ninguna respuesta y al mismo tiempo tiene millones, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor sino? Bueno, es la historia de un chico y de una chica, que podemos ser todos, a cualquier edad cuando nos enamoramos, ¿no? Y es un libro que tiene la particularidad de que se lee no tiene portada y contraportada, sino que se lee un capítulo de un lado, otro capítulo del otro lado. Y yo cuando presenté el proyecto en la editorial, en euskera, me dijo el editor, ¿tú crees que los chavales de hoy en día van a coger un libro y van a estar leyendo un capítulo de lo demás? Capítulo terminado siempre con poema, porque a mí me preocupa mucho la falta de pedagogía poética real de los centros escolares, ¿no? Sobre todo a partir de que los niños adquieren ya los mecanismos de lectura y escritura, cada vez se trabaja menos la poesía, es paradójico, pero es así. Y entonces, pues yo así como en pequeñas píldoras voy metiendo poemas en mis novelas y demás, ¿no? Y me dijo el editor,
un libro de leer dando la vuelta y encima con un poemario entero incluido dentro. Dice, van a decir, lo van a rechazar, van a decir que es un mareo. Yo dije, ¿qué es el amor, sí, no? Entonces, yo me he mareado escribiéndolo, que me ha costado mucho buscar esas simetrías, hacer esas hilazones entre el mundo psicológico de ella y de él, y poemas que contrastaran lo que está diciendo cada uno de ellos. Y bueno, pues un libro también que está en catalán y que me ha dado alegría. Y luego, por repasar un poco lo que tengo en nuestra lengua, ¿no? Que creo que estoy para estar orgullosa. Pues este otro libro, publicado en Barcelona con Ediciones Polen, un Ull de Vidre, que es un libro que a mí me resultó clave en el sentido de que es el libro con el que yo doy el salto de la poesía a la narración, ¿no? Es un libro que hizo que los lectores y lectoras euskaldunes vieran que había una narradora también en mí, no solamente una poeta, ¿no? Es un libro clave en mi camino, ¿eh? Entonces, bueno, después de hacer esta especie de teletienda sobre mis productos catalanes, pues ya, si os parece, voy a hablar del tema que nos trae aquí hoy, que es el libro premiado con el Premio Nacional de Poesía de España el año pasado, autotraducido a partir de este. Entonces, no quisiera ser pesada, pero voy a empezar explicándoos el contexto, cómo nace este libro. Este libro recoge los poemas escritos entre la década de 2010 y 2020 y es el quinto poemario en mi trayectoria. Hace 7 años, en mi novela Un ojo, Cristal Escudegui Bat, Un ojo de cristal, un Ull de vidre, entre otras muchas cosas, porque es una novela fragmentaria que aborda distintas temáticas, yo comparaba la escritura con cuidar de un jardín. Cuando cuidamos un jardín tenemos que escoger la tierra más adecuada para plantar cierto tipo de flor. Tenemos que ser conscientes de que si dejamos crecer demasiado la hiedra, esa hiedra puede llegar a reventar una pared de mampostería. También sabemos que el rastrillo a veces no puede llegar a ciertas zonas irregulares y demás, ¿no? Me parece que la escritura se puede comparar con esas actividades. Cuidar de la tierra, que es lo que yo, mi reflexión sobre la escritura giraba en torno a ese eje en este libro. Años más tarde, en este otro libro que has mencionado, que es el volumen de relatos Quema de Huesos, el cuidar de la tierra significa también que esa tierra hay que limpiarla y hay que quemar rastrojos. Es decir, que la transformación de los sueños, de los recuerdos, de las anécdotas, de las reflexiones y demás, combustionan creando energía lumínica y calorífica mediante el proceso de escritura, ¿sí? Y una vez que la fogata estira, corresponde aprovechar también las cenizas. Los entendidos ya saben que esa ceniza se suele utilizar para alimentar el pie de los frutales o también para abonar los parterres de flores, ¿no? A nivel real, a nivel metafórico, a mí me han servido, esas cenizas me han servido para nutrir mi creatividad y de ahí es de donde nace este libro, que lleva la ceniza incluida en el título. ¿Me he explicado? Bien. O sea que este poemario es un ejercicio para aceptar aquello que antes fue y ahora no es, o que ha cambiado. El paso de los años y las experiencias acumuladas van fortaleciendo los cimientos de la aceptación. Así que preguntar cómo guardar ceniza en el pecho o decir gestionar la vida es equivalente. La ceniza, que es una sustancia delicada, diseminable, limpia, que es la síntesis homogeneizada de muchas materias, porque allí puede haber raíces, hojarasca, fruta podrida, madera, pues esa ceniza es la metáfora de la vida consumida. Estas 3 obras que he mencionado, Un Ull de vidre, Quema de huesos y Cómo guardar ceniza en el pecho, componen, como expliqué ayer en Luna, una especie de tríptico. Tríptico en griego es tristike, ¿no? Plegado en 3, como en las pinturas flamencas de los siglos XV y XVI, 3 paneles unidos por bisagras,
Cada uno es independiente, pero al mismo tiempo se completa gracias a los dos. Esas bisagras que unen estos tres materiales son vínculos de intertextualidad, repeticiones hechas a propósito para que exista un eco entre las seis historias. O sea, si alguien leyera los tres libros seguidos, encontraría que están los mismos pasajes, no siempre los mismos, pero están los mismos más algunos nuevos, porque la vida no es estanca y la vida a lo largo de los años te va trayendo nuevos paisajes, ¿no? Igual que esos paisajes, hay personas, hay animales, hay símbolos, etcétera, etcétera, que están haciéndose eco unos a otros. No es que cuando Mirenagur repita aquí un elemento concreto sea despistado, no, lo que estoy haciendo es un guiño a mi obra anterior, que a su vez hacía un guiño a la obra anterior, porque yo concibo todo pues como un tríptico que se arropa a sí mismo, que se puede plegar sobre sí mismo formando una unidad. Y hacer este tipo de cosas, yo pienso que para el lector y para la lectora, bueno, atentos, supone que lo que están recibiendo contiene mucha más veracidad y mucha más credibilidad. Yo repito a propósito esos elementos intertextuales, utilizo esas bisagras precisamente para recalcar que soy yo el que está detrás de ese material, que los personajes que invento, aunque no sean la personaje principal, aunque no sea 100% yo, porque no se puede ser 100% yo, en cuanto que el bolígrafo, la tinta toca el papel y eso ya se está convirtiendo en ficción, más o menos ficción, queramos o no queramos, bueno, pues para dar esa especie de testimonio, es como una literatura, diríamos, semiconfesional. ¿Vale? Bueno, aparte de eso, aparte del contexto de cómo nace este libro, hablaríamos también un poco del título, que da continuidad semántica a ese recorrido que yo empiezo, no con un de vidrio, sino con mi segundo libro de poemas, que era El código de la piel, luego vino La espuma en las manos, después vino El ojo de vidrio, después vino Los huesos, la quema de huesos y ahora por fin La ceniza en el pecho, aunque como ayer comentamos hay un poco de trampa. En el título de euskera yo puse Kolkoan, que es el seno, pero traducir seno al castellano tal cual quedaba un poco como anticuado. Y además, como que quería mostrar también públicamente mi decisión de ya alejarme un poco de esa literatura introspectiva que me ha acarreado, bueno, pues mucha alegría literaria, pero que también supone mucho agotamiento psicológico, bueno, pues pongo Kolkoan, puse seno, para indicar que ya me quiero marchar un poco de ese que cierro un ciclo literario, en resumidas cuentas. ¿Vamos bien? Yo cada vez que hable un poco os voy a ir preguntando, así, si yo pregunto, si alguien... Eso que acabas de decir explica es que ahora la traducción muy larga, que es peso físico. Sí. Y no, pues no lo quería poner en euskera precisamente para cerrar ya ese recorrido tan corporal y darme a mí misma la libertad de poder escribir una cosa en el futuro, un proyecto que ya he empezado, pero que tenga poco que ver en realidad con mi propia vida, con mi infancia, con mi entorno, con las personas de mi vida, ¿no? Ahora, también os voy a decir en voz bajita, los trípticos, cuando se cierran, a veces tienen también una pintura encima, ¿no? Que es la cuarta pintura, o sea que yo tengo una carta en la manga. Igual, algún año, cuando yo crea que eso, bueno, pues ya es el momento, pues igual vuelvo otra vez a eso que llamamos la escritura del guión, ¿no? Pero ahora necesito que la vida me dé más cosas para poder realmente escribir sobre algo que tenga un contenido de fundamento. Bueno, vamos a hablar un poquito de la estructura del libro. Este libro consta de 6 partes y a manera de prólogo aparece un poema que da respuesta a la pregunta que está implícita en el título. ¿Cómo se guarda ceniza en el pecho? Esta es una pregunta que se repite varias veces como una salmodia.
esto que hemos dicho de las lecturas de la infancia que te van en la iglesia del Lequeitio, en el altar, que te van dejando una musicalidad, una afición hacia el estilo versicular, hacia esas repeticiones. Y para encabezar este primer método, este primer poema que se titula El método y que viene a decir que precisamente no existe método para gestionar la vida, lo encabecé con una cita del poeta Eloy Sánchez Rosillo que dice: a la vez respiramos la luz y la ceniza, principio y fin habitan en el mismo relámpago. Porque la tensión entre los binomios vida-muerte, plenitud-carencia y esa idea de la transitoriedad y de lo efímero son temas que son habituales en mi obra, que aparecen junto con el cuerpo, junto con la referencia doméstica, la búsqueda de un código alternativo y demás, pero no han estado tan presentes nunca como hasta ahora. Tal vez pues porque los últimos episodios vitales de mi vida me han llevado a centrarme más en esa reflexión, ¿no? Entonces, si os parece, según vaya explicando cada parte, os voy a leer unos versitos para intentar demostrar, ejemplificar esto que parece una teorización igual un poco más ardua, más aburrida, ¿no? En este poema, que se titula El método, que viene a decir que no hay método, concluyo diciendo que la bondad, la verdad y la belleza perdidas de lo que una vez fue nuestro, la plata que dejan las brasas, su fuego intenso lucha con la muerte. Hay un incendio que corta la vida en dos mitades, un fogonazo estarcido en la médula. ¿Cómo guardar ceniza en el pecho? No existe método, tan solo resistir en el lindero sin pensar en eso que se añora. Aceptar que la vida no dispone ningún plan para nosotros. Y cuando sea la hora, soltar la urna, cruzar la falla. No importa si es de noche. Responder, dure lo que dure la llamada. Hay un sutil camino entre los árboles hasta mi placenta. Esa última frase final, ese remate que puede resultar un poco surrealista, ¿no? Después de una reflexión semifilosófica, hablar de pronto de la placenta, bueno, ¿qué representa? Como os he dicho, aquí está muy palpable la tirantez entre la vida y la muerte, lo que se tiene, lo que no se tiene, lo que quisiéramos tener y hemos perdido, ¿no? Entonces, el arquetipo de la mariposa, que ya sabemos que representa una nueva vida, una metamorfosis, es correspondiente también al volver a la placenta. No volver a la placenta para volver a nacer físicamente, pero sí para volver a reconstruirse. ¿Vale? En este viaje, en este libro, hay un viaje personal hacia la transformación, hacia el bienestar. Bueno, este primer poema es un poema importante porque nos introduce todos los temas que vamos a encontrar después. Esta explicación que os voy a dar ahora creo que es bastante relevante, puesto que el poema es extensísimo, está dividido en 6 estrofas principales. ¿Veis? 1, 2, 3 y son las 6 del mismo número de versos aproximadamente. Y después viene esta conclusión que os acabo de leer. Curiosamente, es el último poema escrito cronológicamente, aunque está colocado en primera posición, es el último que escribí. Cuando ya tenía el poemario estructurado, ya sabía más o menos lo que había hecho. O sea que es una especie de síntesis de todo que aparece al principio. Y si os fijáis, en cada párrafo aparece una palabra que tiene que ver con el nombre de cada uno de los apartados. Por ejemplo, en el primer párrafo encontramos la palabra álbumes, en el segundo párrafo encontramos la palabra fósforos, en el tercer párrafo encontramos la palabra viaje, en el cuarto y así sucesivamente. Quiere decir que son una especie de preámbulo
falso preámbulo, porque está escrito después de lo que se va a encontrar el lector. Yo creo que esta clave es importante porque esta estructura de sexteto se repite a lo largo del libro en más momentos para dar una especie de sintaxis estructural. Al final del libro hay otro poema que se titula Esquemas del equilibrio y tiene son seis párrafos de nuevo, son ecos. A mí la idea del eco, como os he dicho antes también al hablar de los libros del camino en general, es una idea que me parece de mucha ayuda para situar a los lectores en lo que están leyendo, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que este primer poema es un avance de lo que se va a encontrar posteriormente. Bueno, el primer apartado del libro se llama Un álbum. Tiene una cita de Odalis Leiva, una poeta cubana, que dice: estoy en la memoria de ser yo. Me parece que ella explica en ese simple verso todo lo que yo he querido hacer en este apartado. Estar en la memoria de ser una misma, ¿no? Es ese apartado que yo un poco jocosamente suelo llamar autocostumbrista, porque contiene un punto de pintoresquismo. Está el folclore de mi infancia, el folclore personal de mi infancia, están los juegos, está la escuela y la educación, está la familia, está el pueblo natal, etc. Pero entrelazados con esos recuerdos están también el peso del tiempo y un balance sobre los aprendizajes y la experiencia de envejecer. Es la infancia y la adolescencia leídas desde la edad que tengo ahora. Y se llama un álbum precisamente porque es una propuesta indeterminada, o sea, cumple la función que tienen los archivadores de fotos, por ejemplo, que recogen piezas sueltas de la memoria. Muchas veces no recordaríamos algo si no lo viéramos en un álbum de fotos, ¿no? Y esa foto que no recordábamos nos hace presente un momento y nos demuestra que realmente la memoria es algo fragmentado. A mí la idea de los ecos que os acabo de explicar, esa amalgama de resonancias entre unos libros y otros o dentro del propio libro, es algo que me interesa muchísimo para explorar, pero también el tema de la fragmentación. Fragmentación de la memoria, fragmentación de la vida y fragmentación del arte. Bueno, pues voy a leeros un poemita de cada parte para intentar amenizar un poco esta explicación. Y si en el primer poema aparece una frase lapidaria, nunca mejor dicho, que es he pensado mi epitafio, que es una frase completamente pesimista aparentemente y que cuando escribí realmente pensaba más en las penurias de la vida que en sus glorias, pues luego se encuentra con este contraste en este epitafio que diríamos que es más bien optimista, que está nutrido por la ironía, ¿no? Y es este epitafio que concluye esta parte de la memoria haciendo un homenaje a la escritora estadounidense Dorothy Parker. Es un epitafio cortito, porque si no, si el marmolista tuviera que grabar esto, pues le cobraría muy caro a mi hijo hacerlo un poco más largo. Entonces por eso es breve pero contundente. Habría vivido mejor sin estas 4 cosas: ciertos amores, aquel empleo, los kilos de más y la pasión por la escritura. Y a continuación el contraepitafio inventado espontáneamente por el hijo, que es ni caso, ahora también está escribiendo. Viene a decir que es que si, aunque yo haya renegado por estos asuntos, estas 4 cosas que he relacionado, ¿quién sería yo si no hubiera tenido estas experiencias que me definen, ¿no? Bueno, pues entre la ironía y la nostalgia y un balance sobre los aprendizajes se desenvuelve esta primera parte. ¿Vale? ¿Vamos a la segunda? ¿Sí? ¿Os parece? Bueno, la segunda parte se llama Fósforos. Y si la primera es la parte de la memoria, la segunda parte es lo que yo llamo la parte mítica. Hay todo un catálogo de mujeres reales y ficticias que, como las cerillas, como los fósforos, dan luz y calor. Os he hablado antes también de la fogata, ¿no? La fogata, la quema de rastrojos en el jardín, que transforma
lo malo, lo que no sirve, lo que ocupa un lugar ilegítimo, lo transforma para convertirlo en algo bueno, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacemos cuando escribimos. Entonces, esa idea del fuego, de la transformación, de la purificación, de la sintetización, vuelve a aparecer con estas cerillas. Y aquí encontramos un montón de mujeres que nos caen genial. Yo creo que nos caen genial porque son mujeres que pertenecen a nuestra genealogía femenina. He escogido unas cuantas, igual que el álbum del principio es un álbum, no es el álbum, no es determinado solo un álbum, porque los recuerdos que yo he escogido o los que me han venido son aquellos, pues los que me han venido, porque como todo no se puede guardar como un bloque de hierro, entonces aquí escogí unas cuantas mujeres como son Ellen Ripley del film Alien, una heroína, ¿no? en esta película sobre el octavo pasajero. Está, por ejemplo, Lucy Westenra, que es una de las amantes de Drácula. Está Wendy, la de Peter Pan. Está Sherazade. Está la poeta iraní, que has mencionado antes, que ojalá hubiera sabido yo persa para traducirla al persa, pero la traduje del francés y del castellano. Una mujer fantástica, Foruz Farrohaz, que murió prematuramente en los años 60, después de una vida muy breve, 32 años tenía cuando murió en un accidente de tráfico, pero dejó un legado poético maravilloso. Y yo la descubrí traduciéndola y me pareció que era una hermana que me estaba hablando y diciéndome, eras tú, te estaba esperando para que pusieras tus palabras en mi voz, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido un orgullo poder traducirla. Bueno, está Foruz Farrohaz, están las hermanas Bronte, está Mary Shelley, está la Virgen María, Nuestra Señora de las Uvas, está también Emily Dickinson. De las uvas, precisamente. De las uvas, claro, pues. Sí, es un poema, bueno, que es un poema onírico en el que una mujer, que soy yo, puedo ser yo, está en la cama y está soñando que va por un monte, bajando un monte donde hay robles y hayas, porque ese poema, el germen está en Aránzazu, en los bosques de Aránzazu, una vez que fui allí y bajo, pero esta mujer ve un arbusto raro en el bosque, en un bosque de coníferas, de repente ve una vid, y en esa vid hay una mujer hermosa que le está ofreciendo un racimo y le está diciendo, esto parece así como muy milagroso, ¿no? Es que es un milagro, no tiene nada, pero ella le dice, toma, y aquí viene la ironía de siempre, toma esta uva que ha regado carne, ha regado langostinos. Desde todo de humor inesperado. Bueno, y resulta que lo que está pasando es que esta mujer que está en la cama, se ha metido en la cama con una copita de más, ha bebido vino más de la cuenta, está hecha polvo por una circunstancia emocional tremenda, y en esa vigilia, en ese dormir, tiene pesadillas, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, con un aje, con una resaca de miedo, con el ombligo, con el corcho en el ombligo, pues a quien está viendo en realidad no es a Nuestra Señora de las Uvas, que le ha hecho el milagro y le ha dado el consejo diciéndole, levántate y anda como a Lázaro, porque estás medio muerta, hija mía. Es su madre que está en una foto, la que se lo está diciendo. Entonces hay un juego ahí entre planos, ¿no? Entonces hay este tipo de personajes, y este conjunto de celebrities, pues como digo, se presentan a veces como alter ego mío, a veces como interlocutoras, a veces las mezclo entre ellas, y son pues 15 retratos donde se conectan, yo creo, la épica y la lírica y la dramática pues, de muchas vidas, ¿no? Yo sé que actualizar los mitos, estos personajes tan conocidos, pues es arriesgado y que también conlleva una parte de idealización, ¿no? Pero a mí me han servido para abordar temáticas como, por ejemplo, la sororidad. Por ejemplo, en el poema de Ellen Ripley, que es nuestra heroína, porque ella es la que consigue matar al alien, a ese xenomorfo que está ocupando un lugar que no le corresponde. Eso puede ser a veces la representación de un amor tóxico, ¿no? Pues en esos casos, a mí esta imagen, este personaje, me ha servido para hablar de esa solidaridad femenina, de ese cuidado que nos prestamos las mujeres entre nosotras
cuando alguna está pues mal y lo necesita que le abran los ojos y le cuiden, le mimen, ¿no? Por ejemplo, en el poema en el que son protagonistas las hermanas Bronte, a las que se supone que yo fui a visitar cuando ellas vivían allí y estuvimos pintando de blanco las ventanas de su casa. Me gustan estos anacronismos y esta mezcla de tiempos, ¿no? Porque es como hacerlas presente y una misma irse para allá. Bueno, pues ahí intentaba hablar de la conciencia, de la obligación, ¿no? En otros poemas, en el poema, por ejemplo, dedicado a Forro Farrojazo, en el que bebo de su poesía, pues intento reflexionar sobre la creación o el compromiso con la creación como justificación de la propia existencia, ¿no? O sea que hay temas más o menos explícitos, pero bueno, no voy a decir todos porque sería aburrido, pero si os acercáis al libro, no es un mero juego de ahora está hablando, ¿qué cuento nos está contando? Hay un tema de fondo importante que tiene que ver con nuestra perspectiva como mujeres sobre el mundo que nos rodea, sobre la tradición que hemos recibido y sobre mitos falsos que nos han inculcado también. ¿Vale? Bueno, ¿queréis que os lea algún poema de esta parte? Sí. Son 6 partes, todavía quedan 5 poemas, y si no, oye, cortamos y me decís tranquilamente. Os voy a leer un poema que a mí me hace especial ilusión porque es un poema en el que menciona a nuestra primera escritora vasca, Vicenta Moguel. La literatura oral vasca es riquísima, las baladas, los romances, los cuentos, los mitos no tanto, hubo tanta represión que se perdió mucho cuento mitológico y muchas creencias, ¿no? Pero nuestra primera escritora fue Vicenta Moguel y publicó a primeros del siglo XIX una traducción de las fábulas de Esopo, al que puso el nombre de Ipuy Onak, buenos cuentos, es decir, cuentos morales, cuentos que instruyen. Eso era el fin de las fábulas, ¿no? Entonces resulta que ese mismo trabajo lo hizo entre el siglo XII y XIII María de Francia, una mujer de la que no se sabe mucho, pero que también fue la primera que hizo la adaptación al francés de fábulas de Esopo, y a mí me encanta esa coincidencia. Que a pesar de haber tantos cientos de años entre medias, las dos, aun siendo mujeres, se encargaron de decir la una, Marie Alnum, si suis de France, en occitano. Y tantos siglos más tarde, nuestra Vicentita pues hace lo mismo, dice, mi nais Vicenta Moguel, soy de Marquina, salud, paz y larga vida. Entonces, es un juego en el que ese hermanamiento también se produce casi mágicamente, ¿no? Es un poema largo, voy a leerlo y os fijaréis que en un momento concreto hay una larga lista de animales, ¿sí? Pues son los animales que ellas trajeron, cada una a su lengua, ¿sí? Y se produce, a través de este listado de los animales, se produce el viaje o el salto en el tiempo. Es como si una pasara de estar en la Torre del Castillo a estar en el Castañar de Marquina, que es ese pequeño pueblo de Vizcaya, ¿no? Esta mujer, Vicenta Moguel, con 21 años, sabía latín y sabía griego, gracias a que su tío, el cura, pues le instruyó, no instruyó solamente a su hermano, sino también a ella, porque ella se empeñó y se empeñó y se empeñó. Y es nuestra primera escritora. Bueno, Marie Ainun, si soy de France. Mi nombre es María, soy de Francia. He pasado toda la noche destemplada, pese a hallar en mi tarea motivos de disfrute y agudas instrucciones. Salgo al patio, según mi costumbre, para ayudar a la sangre a hacer sus movimientos. Me duele hasta la raíz del cabello, la toca me estorba. Pronto cumpliré 60 años. La mañana camina haciendo poco ruido.
de idéntica risa se nos llevará la noche. No es difícil perderse en la noche. Siempre habrá quien juzgue insulsos los cantares de esta trovadora. El heno esparcido sobre las losas exuda un punzante tufo a excrementos. Veo el destello del sol naciente en el foso, cerca del puente. El parloteo de las lavanderas y el chapotear de los jugones traban mi pensamiento. Los campesinos marchan en carro a los sembrados. Los nobles marcharon a Jerusalén en sus caballos. Ya se acercan los niños a las cuadras. Absortos los tienen el perro y la oveja, el león, el cuervo, la cabra, el lobo y la grulla, los ratoncillos de casa y el ratón de la ciudad, el águila y el zorro, el toro y el asno, el búho y su madre, la golondrina y los demás pajarillos, la liebre y las ranas, la mosca y la mula, la hormiga, el mono, la comadreja, la cabra montesa, el gallo, todos los animales de la tierra y las aves del cielo. Se creen a pies juntillas sus historias, como yo de niña. A través de ellas descartarán los cuentos que no son de provecho, pues ¿a quién apetece la cereza silvestre teniendo a su alcance sabrosas ampollares? Verum fabulis. En estos relatos hallarán buenas lecciones para dirigir sus vidas. Desde que aprendí la lengua culta con la ayuda de mi tío, he vertido del latín más de 40 fábulas. Me place más dedicar el tiempo a ello que entretenerme en fruslerías o soñando en el castañar. La sabiduría no impide acceder a virtudes mayores. Dirán de mí que la pequeña urraca ha querido ataviarse con plumas de gavilán. Tengo 22 años. Me pesan los párpados, pues hasta el amanecer he laboreado, pero poco me afecta. ¿De dónde procede el contento que habita en los corazones firmes, si no es de la perseverancia? Mis zuecos suenan como panderetas en la plaza. Me saluda la lechera, casi no la he visto. De mi libro obtendrá certeras moralejas, no solo la chiquillería que calza zapatos con hebilla, los nobles, sino la que usa albarcas, salud, paz y larga vida. Ninais, Vicenta Moguel, soy de Marquina. Este tipo de juegos están en este libro, es esta fusión, ¿no? A pesar del tiempo. Si llegamos a la tercera parte, que se llama Viaje de invierno, encontramos la cinta introductoria de Wilhelm Müller. Wilhelm Müller fue un poeta romántico alemán que no llegó a ver sus poemas musicados por Schubert, así como el ciclo de Lieders, el musical Viaje de invierno de Schubert es muy conocido y suena mucho. No se suele saber que el autor de estas letras, de estas canciones, fue Wilhelm Müller, que murió antes de ver la obra musical completa, ¿no? Y bueno, yo cogí este verso de Wilhelm Müller porque dice: mi camino está lleno de nieve, al amor le gusta andar errante. Bueno, este viaje, al contrario del viaje romántico de Schubert y de Müller, mi viaje comienza en la ciudad, es al revés. Comienza en la ciudad y acaba en los paisajes naturales. Suele decirse que para quien practica el ejercicio de pensar o quiere practicarlo, el camino es el lugar ideal, ¿no? Y también para cambiar el pensamiento. Entonces, en este camino, la caminante que soy, o el caminante que está haciendo el viaje de la soledad, el viaje de la resiliencia, va a tener dos herramientas fundamentales. Una es la prefijación y otra es la distancia. Sí, ayer decía en la librería, si somos capaces a través de la escritura de poner una distancia entre nosotros y aquello que no nos hace bien, nos empoderamos, ¿no? Pues esa idea es la que late aquí, ¿eh? Es un viaje que se debe a una necesidad de, como dirían los clásicos, de un mutatis mutandis, es decir, cambiar lo que haya de cambiar para llegar a la placenta, para volver a nacer, para reconstruirse. Pero es un punto de vista reposado, el de una viajera, el de un viajero, pues que quiere poner contrafuertes al sentimentalismo, pues para evitar desbordamientos, ¿no? El ojo de esta viajera, de este viajero, pues la viajera se va fijando en elementos como el astillero, un ciruelo, una draga, y les va dando, está tan necesitada de señales, de ilusión, que les va atribuyendo significados desde su propia subjetividad.
hasta llegar a la metamorfosis. Voy a leer un poemita que se titula 5 cartas sobre los dolores de parto, está en la página 109. Normalmente las cartas son cartas, no son poemas, pero en este libro hay experimentación formal, hay un poema que parece una mini obra de teatro, hay este poema que son 5 cartitas, bueno, y este parto no es un parto que se haga con matronas en el ambulatorio, ya veis a ver de qué parto se trata. Primera carta, amiga, duele tanto, las alas al nacer me han dislocado el esqueleto, mis muelas rechinan en las tinieblas. ¿Cuál ha de ser el ritmo respiratorio? ¿Hasta cuándo manará la sangre? ¿Quién me limpiará las llagas de los costados? Un sorbo de té, por favor, para decir como Luton. El céfiro sopla entre mis alas mientras me dirijo a Penglasham. Pero, ¿y si la corriente no llegara aquí? Bueno, aquí se menciona a Luton. Luton fue un poeta nacido en el año 618 después de Cristo, que escribió poemas en torno al té y a la ceremonia de la preparación, ¿no? Y ese verso que él escribió, el viento, el céfiro sopla entre mis alas, mientras me dijo a Penglasham, es como el paraíso, es como lo que sería un nirvana, ¿no? Es una isla mágica, mitológica de la cultura china, en la que no hay, es como un cielo, en la que no hay ni dolor ni hay tristeza, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis que esta persona que está escribiendo esta carta a esa amiga le está hablando de esos dolores de parto, de lo que le está pasando para llegar a cambiar, ¿no? Son 5 cartas en total, no voy a leerlas todas, pero en la última sí me interesa destacar que ya le dice a la amiga, ya no duele, o sea, ya me han nacido, ¿no? Ya estoy cambiando, ya soy otra. Y si miras al cielo, soy aquella que anda lejos, o sea, el viento ya ha venido, ya la ha llevado del sitio, ya se está yendo, ¿no? Soy la misma ficción de siempre, plasmando minúsculos retratos en naturalezas muertas, como Clara Pitas. Yo sé que es un poco difícil de entender, pero aquí hay unas claves que son también constantes en mi poesía, que es lo de la naturaleza muerta, es decir, la reflexión sobre la vanidad, ¿no? Mi hijo muchas veces para bromear, cuando salen noticias de que si tal premio, que si tal viaje, y me hago para arriba y me ave para abajo, me suele decir, ya sabes lo que le solía susurrar en la cuadriga un sirviente al emperador cuando llegaba después de conquistar los territorios, ¿no? Eso es, recuerda que eres mortal. Y me encanta, porque a mí no se me ha subido la parra a la cabeza, ¿no? Pero él me suele decir, mamá, recuerda que eres, por si acaso, no hagas el ridículo por ahí, no te pongas chula, ¿no? Entonces, el tema de la naturaleza muerta, esa naturaleza, ese bodegón en el que hay mucha vida, en el que hay todo un catálogo exuberante de frutas, de flores, abundancia, un sentido hedonista también, ¿no? sobre los bienes materiales, pues tiene esa contrapartida que es la de la hormiguita que está mordisqueando una hoja de un tulipán, o la de un caracol que está echando a perder un pastel, ¿no? Dentro de ese mismo bodegón. O sea, es la vida, la muerte, la abundancia, la carencia de las que ya he hablado al principio. Y precisamente bodegones era la especialidad en pintura de la pintora flamenca Clara Peters, que como María de Francia y como Vicenta Moguel se encargó sibilinamente de dejar su huella, su firma, a través de pequeños autorretratos que hacía, casi que ni se ven, hay que verlos casi con lupa en los cuadros. Si vemos un cuadro, un bodegón barroco de Clara Peters, de repente vemos que en una bandeja de plata o de alpaca o en un jarrón aparece, ahí va, hay un retrato como si fuera así una medallita pequeñita, pero ella está diciendo, me estoy reflejando ahí, esto lo he hecho yo, ¿no? Y esa idea de visibilizar la obra de mujeres que han sido pioneras en su terreno o que han sido pioneras en la defensa de los derechos humanos está muy presente en todo el libro. En la segunda parte, en la de Fósforos, están estos 15 retratos de mujeres que casi todos conocemos, pero aparecen, si os dijera la lista, aparecen muchísimas mujeres.
de distintos ámbitos, y entonces, bueno, es como traerlas a la actualidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tenerlas presentes, ¿vale? Bueno, ¿vamos bien? Sí, ya un poquito, me estoy haciendo un poco pesada, ¿no? La cuarta parte se titula Tempo Justo. Hemos leído hasta ahora un poquito de cada uno. Tiene que acabar. ¿Tengo que acabar? No, que tienes que acabar todo el día. Os estoy dando claves importantes para entender, creo. Exacto. Porque si te enfrentas al libro sin explicación, pues puedes gozarlo más o menos, pero sabiendo cuál es la justificación de la estructura, yo creo que se puede entender mejor, ¿no? Venimos a esto. Sí, por eso. Así que bueno, voy a hacerlo un poco más rápido. La cuarta parte se titula Tempo Justo. Es también un título irónico. Tempo Justo es un ritmo musical, ¿no? Igual que andante con moto o que alegreto, y a mí me sirve precisamente para ironizar sobre una característica que no tiene nuestra época, que es la justicia, ¿no? Por eso está encabezada con una cita del libro de los jueces, que dice: despierta, despierta, todos despertemos, despierta, despierta, Débora, entona un cántico. Primero estoy pensando si poner del libro de Isaías, pero como estoy con eso de, como os he dicho, de la visibilidad de las mujeres, dije, pues no, pues voy a poner a Débora, porque además el nombre de Débora en hebreo tiene un significado muy bonito, significa abeja, trabajadora, ¿y qué somos? ¿No? Entonces, bueno, pues esta parte a mí me sirve para hablar de las migraciones, del cierre de fronteras, de la explotación, de la violencia, de los abusos sexuales y de los crímenes medioambientales. Y empieza con un poema sobre Pandora, otra mujer. Está Pandora, está Cassandra, hay mujeres sobre todo grecolatinas, porque son las que más conozco, pero también hay alguna presencia hindú y alguna presencia orientalista también. Entonces, bueno, queda esperanza en el mundo después de que Pandora, la, entre comillas, indiscreta, la desobediente, abriera la caja. Pobrecita Pandora, ¿cuántas culpas se le han echado, Mujer tenía que ser. Igual que a Eva le dijeron, no comas la manzana, se fastidió. A Pandora le dijeron, no abras la caja, se fastidió. Bueno, pues esto vengo a comentar, ¿no? Entonces voy a leer solo el último poemita, que es un poema, bueno, sorpresa, porque ya sabemos que lo que quedó cuando Pandora abrió la caja y todos los males se extendieron al mundo, algo quedó allí escondido, ¿no? Y en la caja había una inscripción oculta. ¿Cuál es? Pues esta. En este mundo incierto, tú y cualquier hipótesis tuya sois canicas de vidrio. Esferas que ruedan hasta chocar con otra, encontrar un obstáculo, caer al hoyo o cascarse. No tengas miedo. La esperanza aguarda dentro, entre cenizas. Es como un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. La quinta parte del poemario se titula Esa puerta y se inicia con un versito. Cuando estuve traduciendo a Scholastique Mukasonga, que antes has dicho que me ha parecido que preguntaba si escribió en francés o en su lengua. No, ella actualmente vive en Normandía y esa obra la escribió en francés. Ella, una vez de que sale, como era muy buen estudiante, obtiene una beca para estudiar en un colegio de mujeres belgas y aprendió muy bien francés y estudió en francés. Y lo bonito de este libro, La mujer descalza, es que ella está hablando de su infancia en la aldea de concentración, pero de vez en cuando mete también palabras, lógicamente, ¿no? Y además con una acotación, cuando dice, vino el musungu, y pone, el musungu es el médico, o el blanco, el europeo, sí, el blanco, o tal, hemos preparado para comer, tal, y va, me volví loca en ese, sin poder encontrar, había muchas palabras del francés que no controlaba, aparte las palabras que, pues nativas, pero con una, es que es una anécdota graciosísima. Ella en una carta del colegio le escribe a su madre que han estado, que va a venir Haile Selassie y que están todas esperando, está toda la población esperando en el Macadam. Dice, ¿qué es esto de Macadam? A mí me sonaba
El suelo. Es el pavimento. Claro. Tan macabro. El Macadam, lo hizo un tal Macadam, que un ingeniero que es el que debió de inventar el asfalto o lo que fuera. Es un tipo de pavimento. Pero viene del nombre del ingeniero, Macadam, y entonces le llaman el Macadam, le llaman a la calle. Y yo para intentar buscar esa traducción, bueno, entonces, cuando estaba traduciéndola a ella, encontré una cancioncilla de Ruanda que dice: será 2 veces noche cuando te pierda, 2 veces noche. Si una noche es dura y es larga y es oscura, pues 2 noches son las que se cuentan en esta quinta parte, que es la parte elegíaca. Está la primera noche, que es la noche del desamor, pues bueno, la noche del dolor, la noche del desamparo, la noche de la rabia, la noche de la obsesión, tras un amor roto. Pero después viene la noche del luto, cuando inesperadamente muere esa persona amada. Entonces es un largo canto nocturno de despedida que fluctúa en esos sentimientos contradictorios, ¿no? La rabia, que se convierte luego en culpa y se convierte también en idealización y en amor. Y este poema que cierra esta parte se titula Cierra esa puerta, por favor, porque es la puerta del pasado y del presente, es la puerta de la vida y de la muerte, ¿no? Y la poeta aquí refleja el fin de esta historia como si hubieran vivido una película de cine, ¿no? Como si hubieran estado en el cine, ¿no? Y dice: una puerta golpetea. Todo esto ha sido una cinta de largometraje, de calidad tan mediocre como fascinante. Me aficioné a sentir tu mano en la mía y al tacto de la tapicería sintética. Tú estabas sediento de proverbios. Traerte un surtido gratis de mi máquina era mi especialidad. ¿Qué va a hacer una poeta, no? Nuestras cosas están desperdigadas por el suelo como palomitas fallidas, como chicles desvalidos. Me he aclarado los párpados en el baño para borrarte, proyección de proyecciones, celuloide no archivado. Te convertí en un ser inmortal, datis de question, bautizándote con literarias iniciales que están en mis libros, en NUL, en todos estos libros que he mencionado. Y resulta que te vas, indiferente al desenlace, mi héroe noble, mi furtivo Moai. Nunca temiste la muerte. Sin entrar en más detalles, ¿no te ha faltado más que un vello fino, un Dragon Ball o una capa roja? Riamos juntos. Perdona, es que no quiero adoptar una actitud humilde. El coágulo de amor no se diluye y no puedo profundizar más. Cuando llegues al final del pasillo, piensa en mí, como sabías, complaciente, y por favor, cierra esa puerta para siempre. ¿Vale? Pues una elegía, un adiós. Y la última parte es la parte metaliteraria, que se titula El estigma accidental. Todos los que nos gusta escribir, a veces sentimos como si tuviéramos una patología de la que no nos podemos desprender, ¿no? A veces decimos, no me sale esto, no quisiera hacerlo, tal, y siempre acabamos escribiendo, ¿no? Bueno, pues es una reflexión sobre esta patología, sobre nuestros ritos, sobre las razones que tenemos para escribir, qué eslóganes nos decimos a nosotros mismos para no desfallecer y también sobre qué temas escoger, ¿no? Por eso acaba con un ruego, con una oración a las palabras, que es una especie de mini poética y curiosamente es el poema cronológicamente más antiguo del libro, o sea que están colocados a la inversa. Y es un ruego a las palabras para que no me abandonen, ¿vale? Como estamos muy justos de tiempo, me da palo leerlo ahora, no quiero ser aburrida, una retirada a tiempo más que una victoria, suelen decir, ¿no? Pero lo termino de leer, os leo un poco las palabras, estoy un poco apurada por el tiempo. Bueno, pues aquí, no permitáis palabras que me aleje de la tierra, del aliento de las vacas, de la sangre de la sepia. Si me sedujisteis con vuestro lunar pintado, inocentes como la florecilla de mi primer sostén, no consintáis palabras que me olvide de la historia, del insomnio de la idea, del llavín de la fe. Si me dejé manosear por vuestros múltiples dedos, servisteis mis vendas en vuestra olla express. No aceptéis palabras que eludan mencionar mi cuerpo, o sus reglas variables, o su sabio declinar.
si me acarreasteis a pesar de las encrucijadas, escarabajos bajo su tierno pastelito oficial. No admitéis palabras que me aparte de este oficio, aunque la crudeza me golpee, aunque me devore la bonanza. Desde que ovulé por última vez, me he convertido en otra. No me retengáis palabras en ninguna escena de ningún pintor. Están aquí mis temas, están desde la orilla express al cuerpo, la geografía, el entorno y esa sensación siempre como física de la escritura, ¿no? El manoseo. Sí, bueno, espero que haya servido para alumbrar un poco la lectura, si es que os animáis en vez de desanimar después de este ronda. No, antes al contrario, creo que todos hemos disfrutado mucho. Hemos escuchado a 3 personas que han hablado, a lo mejor hay alguna que también quiere preguntar algo entre los aquí presentes, aprovechando que ahora está aquí, mire, porque si lo queremos hacer mañana y no está aquí, no vamos a poder hacer. Yo doy mi teléfono. Texto foro a distancia. El Nico quiere decir algo. Bueno, es un poco de posturio vasco, igual esperaría mejor a tercer puesto de actuación, digamos, ¿no? O de intervención, preferiría ceder a alguien más aquí que hable después. Por supuesto que si alguien quiere adquirir estos libros, ha venido la Magdalena con la mesita. Aquí hay 2, creo, ¿no? 3, claro. Está el CODI, ¿no? El CODI de la PEN, está Uy de Vidra. Uy de Vidra y cómo guardar el tiempo. ¿Cómo pasar con eso? Y no he leído nada en euskera, aunque esas 2 líneas debería leer para que se oiga un poco nuestra lengua, ¿no? Claro. ¿No? Aunque sea algo cortísimo, Claro. Digo porque si no es que parece que... Que sí, que sí. Sí. Voy a leer en homenaje a nuestras poetas aquí presentes, y a ¿No todos. podría leer los aquel demás, de la mujercita esta? El de las notas breves, estoy buscando ese que creo que es el primero, ¿no? Ojalá de Burraca, el primero. Ojalá Burraca, el primero. Sí. Sí, ahí se me va a cremar un sol, ¿no? Página 14. Atzo, izara bat errezitzaidan. Erre egin nuen bizagurdinez. Ogitxe gortuaren koloreko triangelua estampatu nion telebistaren erruz. Beti izaten dut piztuta sukaldeko telebista txikia arropa lisatu behar dudanean. Gerrako aurtxo beltz bat amailaren titia mila eskatzen ari zen. Ilesko korapillo egin zitzaidan estarrean. Ez zaita aztuko, ez nea sujetadorean ungeldu zitarrita. Pues este está traducido en catalán, este libreto. Si alguien quiere leerlo ahora, pues lo puede hacer tú mismo para que sea. Porque creo que no habréis entendido lo que he dicho. Ahir se'l va cremar un llençol. El vaig cremar jo, amb la planxa. Li vaig estampar un triangle color de pa torrat, per culpa de la tele. Sempre tenc que engegar de la tele petita, de la cuina, quan toca planxa. Un xiquet negre de la guerra xuclava el pit de sa mare morta. Se'm feu un nus de pèl a la boca. No se m'oblidarà. La llet em va mullar el sostenidor. És preciós. Bueno, yo quería decir una cosa que me llamó la atención del epitafio, que hablas de las cosas que no te han hecho feliz, como esos amores o esos que los demás, e incluyes tu pasión por la escritura. Pues se sufre mucho escribir. Es que escribir no es precisamente jauja, exige mucho compromiso y exige renunciar a otras cosas también.
Y un poco por eso, ¿eh? Yo no soy madre. Sí, sí, vamos, y la vivencia que tengo yo de la escritura ha sido de entregarme a ella, ¿no? Dejando otras cosas. Entonces, por eso digo que la pasión por la escritura, bueno, pues bueno, ha sido también, me ha conformado a mí y me define, ¿no? Pero también me ha hecho sufrir. Ayer me quedé con una sensación de una impresión de yo percibí mucha serenidad y hoy creo que es un escalón más todavía, ¿no? Percibo así como a pesar de ser hombre, podemos intuir cosas. Digo que es una impresión de fortaleza, de evolución, de cambio, ¿vale? Y es como un mensaje muy esperanzador, ¿no? Que es posible el cambio personal, la evolución a pesar de todas las cenizas que hay en nuestras vidas. Bueno, es un buen mensaje. Sí, a pesar del dolor y a pesar de la herida, siempre hay. En la herida puedes estar sangrando, pero ahí sientes el latido del corazón, no hay pum, 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 ahí está, no está todo perdido, no está acabado, ¿no? Pero eso, después de una espera y que tiene que ser una espera activa en el sentido de que hay que saber ver el aprendizaje que nos aporta, que no se ve en el momento, se ve después. Pero esto sabéis, somos prácticamente de la misma edad, o sea que eso lo sabéis también como yo. Y en tu caso, este latido del corazón se acompasa con el ritmo de la escritura. Sí, sí. Yo si no hubiera pasado lo que he pasado en los últimos años, que me han tocado una serie de vivencias pues, muy dolorosas, que además que estamos educados en esa idea de que después de la tormenta viene el sol. Mi madre a mí me animaba mucho de niña y me decía, después de la tormenta viene el sol, o me decía, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Y te lo creías y era así, pero resulta que a veces en la vida te ocurre que no sé si, no sé, pues mal y luego otra cosa, otra vez mal, y otra vez mal, y otra vez mal, y dices, pero ¿cuándo? A ver ese sol dónde está, ¿no? Entonces, bueno, la escritura a mí me ha servido para poder combustionar todo eso malo que me iba viniendo y expresándolo siempre con una pretensión artística que para mí ha sido consoladora y salvadora y afortunadamente es compartida por mis lectores y mis lectoras, ¿no? Si lo que me ha pasado casi con 60 años me hubiera pasado con 28, pues yo no habría tenido tampoco la madurez estilística que tengo hoy en día para poder sacarle ese jugo, ¿no? Literario. Y bueno, en ese sentido pues me siento agradecida. Hoy estaba paseando por las calles de Mallorca bajo el sol y decía, ¡jo, qué suerte tengo! Pero qué suerte tengo. Pero he pasado unos años diciendo, por favor, que esto acabe, que esto acabe. O sea, que bueno, pues así es la vida, ¿no? Pues ceniza. Pero la ceniza, depende cómo le dé el sol, también a veces parece plata. Pues eso. Y eso de que tienes, creo yo, es que me ha gustado mucho ver cuando dices que soy jueza, apóstol, euskal geisha y siempre poeta. Es que ese es de un libro que no está traducido al catalán y por eso lo tenemos aquí, un libro de poemas que se titula Espuma en las manos. Y yo creo que de ese poema que se titula Las otras, como si fueran fantasmas que están como nosotros, que es una relación también de un montón de mujeres, nace este segundo apartado de este libro. 10 años más tarde yo voy haciendo eso, pero con figuras individuales, ¿no? Entonces, estoy diciendo en ese poema, no quiero ser Teresa de Calcuta para no tener la cruz y la cartilla de ahorros junta. No quiero ser Aurora Dupin y escribir mientras toca para mí el piano Chopin. O sea, hay unas rimas jocosas, ¿no? No quiero ser Sigrid de Thule, no quiero ser Diana, no quiero ser mi ama, no quiero, es un poema muy largo, muy barroco, ¿no?
y no quiero ser, pero es que quiero ser todas, ¿no? Es lo que vengo a decir. Yo, que soy jueza, a veces apóstol, a veces euskaldeisa, me voy a apuntar así como un postureo así gracioso, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, Nico iba con el postureo vasco. No, el postureo vasco era eso, ¿qué les iba a decir a mis hermanas que están en las montañas de Navarra, 8.000 metros de altura, en el caserío, sobre eso de Euskalgeisa? ¿Qué es era esto de Euskalgeisa? Que Euskalgeisa, porque eso no no lo he escuchado nunca, primera vez. Euskalgeisa. Eso. ¿Quieres que te explique lo que es Euskalgeisa? No lo he oído nunca. Euskalgeisa, bueno, ya sabemos lo que son las geisas. Muchas veces, pues cuando nos enamoramos, perdemos también la noción de la medida, creo yo, ¿no? Entonces va un poquito por ahí, va por la toxicidad del amor romántico. Cuando yo contra el amor romántico no tengo nada. Tengo contra el amor romántico cuando es tóxico, ¿no? Entonces de ahí viene esa autoironía llamándome euskalgeisa, ¿no? Porque claro, soy geisa y aunque no soy muy cocinillas, pues lo que pongo para cenar son platos más dentro de lo que sé. Es un poco una autocrítica. Yo tengo que decir que mis recuerdos de Euskadi, aparte de la montaña, que yo no vivía en un pueblo, pero cuando escribes estar con el muelle me siento muy identificada. Te miras en un charco del muelle y bueno de arcoíris se marca tu semblante, rastros de gasoil que te conducen a un remoto paraíso. A la infancia, estás viendo, estás en una situación vital, estás paseando en el muelle y te ves en un espejo, que no es un espejo, es el agua de ese charco, ¿no? Que está tiznado, está manchado de, como en los puertos pesqueros y en los industriales, y ese color ya, lo que es suciedad, ya te está llevando a un mundo de belleza, un paraíso perdido, que es el de la infancia, y ahí se desencadenan todos esos recuerdos, ¿no? Cuando empiezas a mirarte estás como la pobre Ofelia, ahogada, ¿no? Ahí también sí, es mejor reírse, porque si no hay mucho drama, pero es mejor ríete. Sí, ahogada en un charco de gas. Eso sí que es. Eso sí Es algo de Dinamarca. Ahí está. Pero claro, si lo ves así, dices, qué absurdo es esto, ¿no? Pero claro, esa mujer está mirándose y con la punta del paraguas toca el charco y se forman círculos concéntricos. Es el símbolo del laberinto vital en el que está ella, del que no puede salir. Y quisiera sacar de ese agujero de agua manchada en el que está, pero no se puede sacar a sí misma, se le rompe el hilo, ¿no? Así que bueno, Dido, otro de los personajes que aparece, la reina Dido, por ejemplo, que se suicidó por amor a Eneas, por amor frustrado. Bueno, ahora ya como somos como amigos, pues que lo pasa muy mal, por amor, y entonces bueno, pues claro, por amor y sobre todo por desamor. Por amor no se pasa tanto, por desamor. Entonces ahí estoy como una Dido, como una Ofelia, ahora ya no, ahora ya estoy. Bueno. A ver si vuelves. Sí, me gustaría. A ver si vuelves y te volvemos a escuchar. Sí. Y te volvemos a ver con otra creación o con las que ya tienes, que son muchas. Sí. Cualquiera. Pues sí, pues muchísimas gracias por acogerme también, por vuestra paciencia y para cualquier cosa ya sabéis dónde me tenéis.